y lanza esto que hemos estado comentando. Sería mejor escucharlo en directo y regresamos en la parte final de esta parte de la conversación. ¿Qué va a pasar con la seguridad en el país? Sí, se puede y se debe, pienso, y creo que con razón en muchos casos, criticar la estrategia por la seguridad. Sí, pero a final de cuentas, esta estrategia, que insisto es integral, ¿va a seguir o no? ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? ¿Va a seguir o no la lucha por la seguridad? Eso también tenemos que decirlo los mexicanos. Ese, a mi juicio, incluso es el tema o uno de los temas medulares del país. Y hay que responderlo con claridad y sin ambigüedades. Luis Videgaray. Bueno, reitero, al presidente Calderón le decimos con todo respeto que Enrique Peña Nieto ya le ha contestado reiteradamente esa interrogante. Por supuesto que va a continuar con una lucha frontal contra el crimen organizado, eso ni siquiera está a discusión. Quiero abordar un par de cosas que dijo Ricardo, pero antes, si me permites, Carmen, hacer un comentario sobre lo que de manera recurrente ha dicho aquí Roberto hoy y otras veces. Pareciera que el PAN está tratando en esta campaña de hacer que nos olvidemos que ellos gobiernan el país y que lo gobiernan desde hace 12 años. Y a cualquier cosa que está mal en el país, como la inseguridad, tratan de buscar un culpable. A veces es el pasado remoto, a veces son los gobernadores, a veces es el clima, en fin, siempre hay un pretexto para los panistas para no encarar lo que es un país que vive un enorme clima de inseguridad y una profunda decepción ante el incumplimiento de la expectativa ciudadana, de la confianza ciudadana que se les dio en 2000 y en 2006. Y mire, y este argumento de que los gobernadores priistas, yo lo escucho recurrente y siempre nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué no hablan también de que los estados más seguros del país también los gobierna el PRI? O sea, estados como Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Aguascalientes, que son los que tienen los más bajos índices delictivos, según las propias cifras del gobierno federal, los gobierna el PRI. Entonces, este argumento de querer eludir la responsabilidad, yo entiendo que hay mucha gente que quiere un cambio. La mayoría de los mexicanos queremos un cambio, porque lo que hemos vivido en estos 12 años son 2 años de parálisis, de desesperanza, de haber caído en la mediocridad y de haber caído en la violencia y la inseguridad. Y pareciera que el PAN pues aprovecha esta campaña a tratar de eludir su responsabilidad, que es incluso una responsabilidad histórica. Pero quería yo abordar algo que dice Ricardo. Con respecto a las cifras de delitos... ¿Me permitirías que Gil te replique lo que está diciendo, porque me pidió la palabra brevemente, sobre el tema de que parecería que los panistas quieren hacer que nos olvidemos que están gobernando el país? Eso es una parte de lo que dijiste y creo que lo que quieres replicar. Si hay una cuestión que es responsabilidad compartida, es la seguridad. No solamente jurídica, desde la perspectiva jurídica, sino también desde la perspectiva política y ética. En la seguridad nadie se puede evadir. El gobierno de la República, Acción Nacional, nunca evadió su responsabilidad en lo que le corresponde, desde gobiernos locales hasta el gobierno federal, en el Congreso o en cualquier espacio de responsabilidad pública, lo que le corresponde hacer. Yo sí escucho reiteradamente al PRI evadiéndose y sobre todo encontrando justificaciones a lo que ellos mismos han generado. Los homicidios, Carmen, son responsabilidad directa de los gobiernos locales. Y lo que han hecho reiteradamente los gobernadores del PRI es decir que es una cuestión que le corresponde al gobierno de la República. Qué bueno que en los estados que Luis relata como los más seguros no incluye al Estado de México. Qué raro. Es decir, hay un propio reconocimiento del fracaso que ha representado Enrique Peña Nieto en materia de seguridad en el Estado de México, porque en la lista de los estados más seguros, el coordinador de la campaña del PRI no incluye al Estado de México. ¿Por qué? Porque sí hay una omisión. Ninguno de los mandos de la policía estatal en el Estado de México ha sido evaluado. No ha sido sometido a exámenes de control de confianza, poligráficos, socioeconómicos, ni tampoco de adicciones. Esa es buena parte de las razones por las cuales en algunos estados gobernados por el PRI no se ha podido avanzar con mayor énfasis. Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León serían inentendibles hoy en día desde la perspectiva de la seguridad sin el esfuerzo del gobierno de la República. Y solamente terminar esta intervención para decir una cosa. La estrategia de seguridad tiene 3 componentes, no solamente la contención, sino también la reconstrucción del tejido social y de las instituciones. Nunca se han generado más espacios públicos, más becas, más universidades, más preparatorias en la historia, pero tampoco se había hecho un esfuerzo tan consistente para hacer una policía profesional inteligente como es la Policía Federal. No hay un solo gobernador
un solo gobernador del PRI que no haya pedido el apoyo de las fuerzas federales, ni uno solo. Lo que sucede, Carmen, es que durante los 6 años de la administración piden el apoyo del gobierno de la República y en campaña se desdice. Yo creo que la información que está dando aquí Roberto es información maleada para una discusión de carácter electoral. Lo entiendo, pero quiero dar los datos, porque vamos a las cifras, por ejemplo, en materia de homicidios. Porque también Ricardo dice que el Estado de México tiene, las cosas se han puesto cada vez peor. Y las cifras que nos da el INEGI en materia de homicidios nos dice que en el año 2005, en el Estado de México, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes era en 2005 de 14.4. Y esta disminuyó para el año 2010, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, disminuyó la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Pasó de 14.4 a 13.9. ¿Qué pasó con este mismo indicador en el resto del país? En 2005, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en todo el país era de 9.6. Y para 2010, repito, según cifras del INEGI, es de 22.9. Es decir, un aumento de casi 150% en los homicidios a nivel nacional, cuando el Estado de México es uno de los pocos estados, y insisto, estas no son las cifras del gobierno del Estado de México, son las cifras del INEGI, es uno de los pocos estados donde se contuvo, donde disminuyó la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Yo entiendo que es muy atractivo desde el punto de vista electoral decir cosas sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero vamos a las cifras, vamos a la realidad de los datos, y los datos creo que son contundentes. Enrique Peña Nieto es uno de los pocos gobernantes en este periodo tan difícil, tan duro para las familias mexicanas, que pudo en su estado contener el homicidio de una manera real, con cifras, repito, que no son del gobierno del Estado. Ricardo Monreal. Bueno, ya que estamos hablando de contrastes de gobierno, yo creo que es muy importante esto, Luis, pero te quiero decir también con cifras serias. Entre 2009 y 2011, el Estado de México fue la entidad con mayor crecimiento de delitos, aportando el 15% del total nacional. En el 2010 ocupó el primer lugar en secuestros y en el 2011 el primer lugar en extorsión telefónica. Actualmente es el número 1 en feminicidios, con 945 crímenes contra mujeres. En los últimos 5 años, 1 de cada 3 feminicidios se cometen en el Estado de México. Es el primer lugar en asaltos a pasajeros en transporte público. Esto también lo señala la encuesta nacional de victimización de seguridad pública del INEGI del 2011. En el primer trimestre del 2012, el Estado de México encabezó el primer lugar de robo de autos a particulares y de carga, con el 48.3% de estos robos a nivel nacional. El DF, en cambio, solo representó el 10%. Este es un dato de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital. Con López Obrador, del 2000 al 2006, se contuvo el crecimiento de los delitos de robo a mano armada, asalto a casa-habitación, homicidios dolosos, la extorsión y las ejecuciones en el DF prácticamente no existieron. Pero además voy a comentar un tema que es muy importante: la corrupción policíaca. Los mandos superiores de la Policía y la Procuraduría de Justicia del Estado de México se autoevalúan. Ninguno ha sido certificado. Aún todavía peor, no existe ninguna posibilidad del polígrafo. Fue la segunda entidad con mayor número de elementos policiales involucrados en delitos. Las policías municipales de Tultitlán, Ecatepec, Tlanepantla, Cuautitlán son los cuerpos policíacos con mayor número de denuncias por extorsión, cohecho y violación de derechos humanos en todo el país, además de ser las de mayor infiltración por organizaciones del crimen organizado. En cambio, en el DF, cuando estuvo López Obrador de jefe de gobierno, la certificación periódica de mandos e integrantes policíacos mediante polígrafo, verificación patrimonial y exámenes de aptitud inició precisamente con López Obrador. El primer programa de tolerancia cero en el país se presentó durante su administración, y hay otros elementos de contrastes, pero sobre todo en este tema de seguridad son totalmente
distintas las cifras y los resultados de uno y otro gobierno. Antes de la pausa, una réplica. Luis Videgaray. Yo creo que hay que ser muy serios en la presentación de los datos, y aquí Ricardo está haciendo un truquito que hay que explicarle al auditorio. Un truquito al presentar los datos. Las cifras de delitos, pues, para poder compararlas entre un estado y otro, o un país y otro, hay que hacerlas por cada 100,000 habitantes. Porque el Estado de México tiene 15,5 millones casi de habitantes, y si las comparamos, por ejemplo, con Colima, pues por supuesto en el Estado de México va a haber más de todo, no solamente cosas buenas, sino cosas malas, sino también cosas buenas. Vamos a encontrar que hay más médicos, que hay más enfermeras, que hay más maestros. No podemos comparar cifras absolutas, Ricardo. Algunas cifras importantes en el Estado de México. Es de las pocas entidades entre 2009 y 2011 que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pudo reducir los delitos comunes, insisto, cuando se les expresa como por cada 100,000 habitantes. Fíjate, hay estados, por ejemplo, Jalisco, gobernado por el PAN, que tuvo un incremento del 22% de los delitos comunes en el mismo periodo en el que en el Estado de México 2009-2011 se redujeron. La tasa de secuestros en el Estado de México por cada 100,000 habitantes es de 0.7 casos, mientras que en Baja California, un estado gobernado por el PAN, es de más del doble. O sea, ¿qué pasa? Nos estamos... entiendo que electoralmente, ahorita que el exgobernador del Estado de México es el candidato puntero en las encuestas, se quiera presentar las cifras en términos absolutos. Pues también en el Estado de México hay más vehículos, también hay más casas. Pero veamos las cifras de manera más seria. No es la verdad, aunque incomode, pero podemos comparar las cifras. O sea, yo no solo estoy hablando porcentualmente, sino estoy hablando de primeros lugares en razón de la población que habita el Estado de México, reconociendo que es la más poblada del país, y lo podemos comparar con toda seriedad, porque todo lo hago con seriedad. Pero diste una cifra ahorita absoluta. Sí, del 15%. Si en el Estado de México vive el 15% de la población, claro, y en el Estado de México hay el 15% de los delitos, pues quiere decir que el Estado de México está en la media. Pero no es y sin embargo hay estados, por ejemplo, el caso de Jalisco, el caso de Baja California, donde vemos crecimientos muy preocupantes en otros delitos. Bueno, pero lo que debemos de concluir es que en el DF hubo muy buen gobierno de López Obrador. Ahorita vamos a eso. Bueno, lo que me asusta un poco a mí es que esta idea de que si es más poblado hay más delitos. Si fuese así, Estados Unidos sería mucho más inseguro que México. Pero bueno, y nada más hacer una precisión, los datos que acaba de decir Luis en razón de los homicidios es justamente el dato que The Economist corrigió, es el mismo dato que el propio candidato de Peña Nieto tuvo que reconocer ante The Economist. El que acaba de dar no son cifras del gobierno de la República, es este cambio de metodología. Son el cambio de metodología que ustedes, quién sabe cómo lo hicieron. Puedo sí hacer un claro, porque aquí el señalamiento de Roberto es impreciso. Efectivamente, The Economist encontró un error en la metodología de las cifras de la Procuraduría del Estado de México. Estas se corrigieron de manera pública. El Economist reconoció la corrección, y las cifras que acabo de dar son las cifras corregidas con la observación de The Economist. Entonces son las cifras de la Procuraduría del Estado, no del INEGI, como indebidamente señalaste. Son las cifras del INEGI. El INEGI reporta, evidentemente, un aumento importante en la incidencia delictiva. Se realizaron en el último año, 2011, más de 3 millones de delitos en el Estado de México, el Estado con mayor número de delitos en todo el país. La cifra ha aumentado en términos de homicidios en el Estado de México, sobre todo los homicidios vinculados con la rivalidad delincuencia, 22% de aumento en los últimos 2 años de la administración de Enrique Peña Nieto. Y hay que recordar que la Policía Federal detuvo en el Estado de México a 2 de los más sanguinarios criminales, el Indio y la Barbie, que campeaban por el Estado de México. Ese sale en el spot, haz de cuenta que hice el spot ahorita. Tú lo hiciste. No, pero hay que ser serios, hay que ser serios. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a la pausa, regresamos con otros asuntos. Los jóvenes que irrumpen en las calles es un tema ineludible.